sea, si yo cojo una IA para hacer ese contenido, ese blog, y no tuve ningún aporte como ser humano, pues digamos que no hay mucho de qué decir. Va a tomar el contenido de lo que él considere más relevante de otras webs. ¿Y cómo detecta la IA si es un humano o es generado por IA? Pero cuando tú estás colocando un contenido propio, de una opinión propia, ahí sí tiene relevancia, porque tú estás colocando tu conocimiento y aportando para que la IA se alimente. Más de 3/4 partes de los profesionales de mercadeo ya saben que la inteligencia artificial es algo crítico para su operación. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, sí. Ahora el tema es cómo lo aprovecho. Pero yo creo que cuando aparece un humano, la gente sí está prefiriendo que haya alguien detrás grabando y que esa esencia humana, esa equivocación humana. ¿Qué porcentaje crees que tiene de impacto el algoritmo en la automatización? Comenzamos este año 2026 con toda. Hace exactamente un año, tal vez, comenzamos un primer capítulo que hablábamos sobre las tendencias del 2025. ¿Cómo crees que nos fue, Osquitar? Saluda a la audiencia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia de Tecnomarketing. Pues realmente preparando este capítulo estuvimos revisando un poco lo que hicimos el año pasado y se siente un poco ridículo lo emocionado que uno estaba en ese momento por las novedades que había, pero es que esto va tan rápido que hoy el mundo es totalmente diferente. Entonces, me parece muy chévere lo que vamos a hablar hoy porque es contarle a la gente todos esos avances y cómo esto va a impactar el mercado en todas sus raíces. Yo creo que quedó en pañales la visión que uno tenía de muchas cosas, ¿no? Especialmente de la inteligencia artificial. Sí. Y yo creo que este año comenzamos también con el mismo tema de la IA brutal para este año. Bueno, si quieres comencemos hablando de una de esas temáticas que a nivel empresarial está, pero súper preocupante, la gente no sabe qué hacer, y es el tema del SEO. ¿Tú cómo lo ves? Pues hombre, yo por ahí leía que el SEO, gracias a la inteligencia artificial, cambió de aquella práctica en la que todas las empresas luchaban por estar en los primeros 10 lugares en la famosa primera página de Google, y ahora pasó a ser el único. Tú tienes que convertirte en esa empresa que da la única respuesta real y confiable, porque ya la gente está buscando más por inteligencia artificial. Entonces creo que el impacto de esto es muy, muy profundo. Cambia pues una industria que venía madurando desde hace que 20 años tal vez. Sí, o sea, vemos una industria que está acostumbrada a estar en un listado. Entonces, si estoy en los 3 primeros, estoy bien, ¿no? Y una industria que tal vez muchos pensaban de que no iba a cambiar, que no, el SEO siempre va a ser un tema. Google, y nosotros tenemos a veces en la mente que nunca va a cambiar, o sea, que esto va a ser igual, pero novedades. Todos los buscadores ahora tienen modo IA, entonces tienen su modo IA, desde Bing tiene Copilot, Google tiene pues Gemini, pero adicional a eso, pues la gente ya ni siquiera busca en Google, ni en Bing, sino lo que hacen es directamente ir a un ChatGPT o directamente desde Gemini y hacer la pregunta. Así que el concepto de SEO cambió. O sea, el SEO todavía sigue existiendo como existía antiguamente. El problema es que los usuarios no están haciéndolo de esa manera. Y ese es un problema bastante interesante. Hay una pregunta que quisiera hacerte porque tú eres experto en web y experto en SEO. Sí. Y es, ¿qué tan relevante sigue siendo hoy tener una página web para una empresa cuando todas las búsquedas se están haciendo en inteligencia artificial y en redes sociales? ¿Vale la pena tener una página web o ha perdido relevancia? ¿Cuál debería ser ese nuevo rol que tiene la página web en la estrategia de marketing? Para responderte eso, debemos entender de que ya no se habla de SEO, sino de AEO, que básicamente es Answer Engine Optimization. AEO, ok. Sí, que es la manera de posicionarse en las inteligencias artificiales. Entonces ya es 0 clics, simplemente haces la respuesta, haces la pregunta, te da la respuesta. Pero sí es importante tener las páginas web por una razón. Él se alimenta del contenido existente. Así que si no existe una página que esté hablando de eso, pues ahí hay mucha relevancia respecto a tener la web. Sin embargo, hay otro tema que está cambiando bastante. Hacer blogs de hablando temáticas genéricas
ya no vale la pena. O sea, Ok. un ejemplo, hacer un blog sobre un tema viejo, pues hay muchas páginas hablando de eso. O sea, no sé, vamos a hablar de em, marketing emocional. Ujú. O sea, si yo cojo una IA para hacer ese contenido, ese blog, y no tuve ningún aporte como ser humano, pues digamos que no hay mucho de qué decir. Va a tomar el Ok. contenido de lo que él considere más relevante de otras webs. Pero cuando tú estás colocando un contenido propio, de una opinión propia, de algo existente propio, por ejemplo, se hizo un laboratorio de marketing emocional y Ujú. encontramos estos resultados. Ahí sí tiene relevancia, porque tú estás colocando tu conocimiento y aportando para que la IA se alimente. Y cómo detecta la IA si es No, un es que humano o es generada por IA? bueno, pues para eso ya la IA tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? De decir, hay ciertos patrones que tiene la IA. Por ejemplo, la IA siempre saca conclusiones. Tú haces un artículo y siempre Sí. dice abajo conclusión. O sea, hay un patrón. Pero cuando tú eres el que aportas un contenido novedoso que tal vez no exista, es muy difícil que algo no exista en Internet, pero Mm. fuiste tú el que pusiste eso ahí, que tú hiciste puse el ejemplo, el laboratorio, y tú dijiste, puse un pepito, cuando alguien busque dentro de la IA marketing emocional, seguramente va a encontrar que un Oscar Avendaño hizo un laboratorio y lo va a poner como parte de la respuesta. O Pero sea, eso, tiene que ser más personalizado y más apropiado que simplemente coger contenido por cogerlo y hacer blogs de reencauchados, le diría yo. O sea, sí podemos hacer o coger la IA para ayudar a redactar, pero el tema de la innovación del aporte debe ser un tema que prioricemos. eso plantea un reto enorme porque implica que uno tiene que estar innovando todo el tiempo y casi que sacando novedades que no existen en el mercado para Sí, poderse diferenciar. sí. Y sobre todo algo que le estoy aconsejando a mis clientes es cojamos el día a día de la empresa y documentémoslo, Ujú. porque eso es algo que es tuyo, o sea, es propio tuyo. Si tú haces eventos, documentemos los eventos porque él va a tomar de que hubo un evento de tal temática y pues él lo va a tomar como algo diferente, Ujú. pero no vale la pena reencauchar el contenido y simplemente decirle a un ChatGPT, hazme un blog sobre, voy a poner otra temática, sobre peleas de pareja. Sí, No, pues él coge otras fuentes, te hace, sí, claro. pero no es tan relevante como tú decir, hicimos un encuentro de parejas y Ok. descubrimos esto y hablamos con el psicólogo tal, escritor del libro tal, y pedimos una opinión y sacamos incluso un resumen de un podcast que hicimos. O sea, estamos aportando un contenido nuevo y de valor Ujú. Ujú. que tiene mucha relevancia. Ahora, hay cosas obvias que se deben hacer dentro de las webs. Por ejemplo, las webs deben tener un archivo llms.txt, Y eso que para los que no somos ingenieros, ¿qué para los que significa? no son ingenieros, básicamente, antiguamente, para que la web fuera indexada a Google, uno tenía algo que se llamaba sitemap Sí. y uno lo indexaba a Google. Ahora no hay que indexar nada, simplemente tener un archivo que se genera dentro de la web, eh, que se llama así, llms.txt, que es un archivo que indexa la información y que para las IAs es más fácil leer esas webs. Ok. Esos archivos, si estamos hablando de WordPress, WordPress puede generarlos fácilmente a través de un plugin como Yoast o hay hosting que hoy en día también generan esos archivos. Por ejemplo, Hostinger. Ok. Hostinger genera el archivo llms.txt de la web que está dentro de su servidor. Entonces, si te entiendo bien, o sea, sigue siendo importante tener el sitio web. Sí, muy importante. Muy seguramente la mala noticia es que para los que llevan años escribiendo un blog, pues ya no va a ser tan relevante. Sí vale la pena mantener un blog, pero hay que escribirlo de una forma diferente. El enfoque, el acercamiento con el que se crean los nuevos contenidos es distinto para seguir siendo relevante. Obviamente, si tú ya tenías un blog y tú eras relevante, pues él te toma tu contenido. O sea, tú Ujú. ya tienes relevancia en el mercado y pues lo toma Ujú. como contenido que ya existe. El problema está en reencauchar los temas, que eso es lo que está haciendo mucha gente, reencaucha los temas y simplemente em, le piden algo a la inteligencia artificial generar blogs y incluso hay páginas que generan blogs rapidísimos Ujú. con IA.
O sea, todos los días genera blogs, pero entonces ese contenido no tiene la misma riqueza que alguien que vivió una experiencia y lo está poniendo. Entonces Ok. es un tema muy interesante, pero es un tip, otro tip que yo estoy dando para posicionarse y es responde las preguntas que normalmente la gente se hace por internet. Ok. Respóndelas directamente, o sea, pon la pregunta dentro de un blog. Y tú dices, ¿y yo cómo sé qué preguntas se hacen? Una manera es que tú pones en Google la temática y Google dentro de su buscador abajo siempre va a poner unas preguntas como Sí. pregunta-respuesta. Si tú respondes la pregunta que está buscando la gente seguramente esa pregunta también la está haciendo en la IA. Y si tu página la está respondiendo, tu página también se posiciona Si uno debería hacer una súper fácil. pregunta de su propia industria en inteligencia artificial y ver qué preguntas hace y empezar a crear contenido que responda a esas Pero preguntas. hay algo que me fascina más y es la gente que coge las preguntas que hacen por WhatsApp, por ejemplo, las tiendas, Sí. estamos hablando del mercado de tienda online, coge las preguntas de WhatsApp y de eso genera blogs. Eso me encanta porque son preguntas que las personas hacen por WhatsApp y que ese es saber escuchar el negocio. Si tú respondes Ujú. esas preguntas, la gente también se las hace en la IA. Entonces son tips, son trucos, o sea, acá estoy dando simplemente Ok. trucos, pero que me han servido para que sean visibles nuestros clientes en IA. Me quedan dos dudas antes de pasar al otro Ok, tema, que el tema es interesante. Uno es, ¿estamos hablando solo de texto o también video, imágenes, documentos? ¿Qué hay que tener en cuenta en este nuevo contenido? bueno, Perplexity, ChatGPT, Gemini tiene la opción de también tomar contenido desde YouTube. Ujú. Entonces, él también mira, eso me parece increíble, que él pueda en segundos revisar un video y recomendarte ese video. O sea, mira ese video. Y ahí es donde estos espacios como los que nosotros tenemos acá, que grabamos un podcast, tiene una relevancia impresionante, porque tú miras por Perplexity, tal temática, ¡prum! O sea, estoy investigando sobre, no sé, el arte de hacer preguntas. Ujú. Y de repente te dice Perplexity dentro de su respuesta que a un video y toma el video de YouTube, o sea, que también busca videos como tal. Hay otras cosas interesantes, pues no sabemos qué va a pasar a nivel de Meta, porque Meta también tiene su IA, Ujú. pero pues aún queda como un poco difícil entender, no ha sido tan fácil entender qué es lo que ellos quieren hacer con la IA. Por ejemplo, yo pensaba que cuando iban a colocar la IA en WhatsApp, era que uno pudiera hacer cualquier pregunta de sus conversaciones. Claro, yo creo que tiene unos retos a nivel de política de privacidad y todo ese tema. Mm. Pero no, la IA de WhatsApp simplemente es como si fuera una manera Si fácil es que de, Meta no lo ha logrado, no sé, todavía no sí. he entendido bien qué es lo que quieren, pero Ah. básicamente es como si uno tuviera a un consultor ahí dentro de WhatsApp. Lo mismo pasa dentro de Instagram. Entonces, aún yo creo que a ver si este año Meta nos da una sorpresa respecto a Probablemente eso. con toda la plantilla de genios que se llevaron y pagaron Sí, no, yo estoy millones de seguro dólares. que ellos Sí. se están escondiendo algo, pero Ajá. Mira, mi bueno. segunda pregunta es, ¿sí está llevando la inteligencia artificial tráfico a las páginas web? Y pregunto porque si yo hago una pregunta en Gemini, en ChatGPT, en cualquiera de estas plataformas, y me responde ahí, pues ¿para qué me voy al sitio web? Bueno, esa es una muy buena pregunta y siempre debemos entender la intención de la página. Si, por ejemplo, si yo vendo ropa y una persona está preguntando como, ¿qué me serviría si uso una blusa blanca? ¿Qué pantalón podría combinar? No sé. Ujú. Y él te dice que podrías combinar tal pantalón y la respuesta te lo dio a través de una página, según la página tal, te podemos decir Ok. que la mejor combinación está ta, 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 y ahí te dice la fuente, seguramente tú vas a ir a mirar ese pantalón porque ahí lo están vendiendo. Es relevancia, es credibilidad. Sí, pero no siempre es así. Si tú preguntas cosas de amor, Mm. ya directamente te da la respuesta, pero hay cosas más interesantes con inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú eres un psicólogo, tú podrías hacer juegos con IA. Y hoy en día es muy fácil. Tú colocas en ChatGPT o en Gemini, quiero hacer un juego en la opción de Canvas y tú puedes hacer un juego de IA sin saber programación. O sea, Ujú. como, no sé, un buscaminas o tarjetas o lo que quieras, lo puedes hacer. Y puedes crear juegos y ser material. O sea, ahí no estamos hablando de SEO.
Sí. sino de cómo uso la IA y tal vez coloco esto en mi web y la gente entra a jugar. O sea, y de una otra manera yo puedo tener una estrategia de decir, la gente va a encontrar esto con inteligencia artificial, pero debo tener una estrategia cuando aparezca ahí como tal. Personalmente, cuando yo entro a la página de la compañía, nosotros tenemos visitas de ChatGPT. ¿Por qué? Porque nosotros creamos muchos robots que en este caso en ChatGPT se llaman, se me olvidaron los nombres de los robots, GPTs. GPTs. Sí. Entonces, nosotros creamos muchos GPTs, más o menos llevamos como 25, y muchos de esos GPTs nosotros los programamos, todos los programamos para que al final diga la respuesta. Esta respuesta fue proporcionada por sofi.com.co. Y hemos Ya. encontrado que mucha gente entra a la página web por ChatGPT, porque nosotros creamos los GPTs y se han venido posicionando esos GPTs. Entonces, Interesante. hay muchas estrategias. Lo que pasa es que es un mercado que está evolucionando muy rápido y entonces hace un año no existían los gens. Ujú. Hasta ahora están creo que saliendo los GPTs y con los gens también están pasando cosas interesantes. Ok. Bueno, pasemos al siguiente tema. Sí. Perfectamente nos podríamos quedar aquí hablando todo el día de SEO, pero vamos al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema yo creo que viene relacionado con lo que estamos hablando y es el tema de la humanización. Sí. Y es que las personas están prefiriendo lo realmente elaborado humanamente que una IA. Ujú. Es verdad que hay cosas que es difícil a veces detectar si es una IA o no es una IA. Especialmente los que son expertos en eso son los ciberdelincuentes. Sí. Sí, que hacen Mm. estafas y que la gente cree que Mm. sí es una persona hablando. Y entonces vemos casos como Luisito Comunica promocionando un negocio de pirámide que es falso. Sí. O vemos temas de políticos hablando cosas que no son y las personas En creen. noviembre hubo una campaña muy fuerte donde aparecía gente muy reconocida de aquí del país promoviendo un tema de inversión. Exacto. Y eso es muy delicado. Pero ellos son expertos en hacer una IA que sea muy creíble. Lamentablemente lo están usando para eso. Sin embargo, las personas están valorando más el contenido humano, propio, Ujú. la opinión propia. Te voy a poner un ejemplo. En estos días salió el comercial de Águila. No sé si lo viste, la selección Colombia. No, no lo he visto. Espectacular. O sea, yo creo que podríamos hacer un capítulo analizando el video de Águila a nivel de marketing. Ujú. Porque sale el Pío Valderrama, sale Betty la Fea, sale ¿cómo se llama? Ryan Castro, no me acuerdo el nombre de este cantante. Bueno, aparece él. Aparece Juan Pablo Montoya y el hijo, o sea, Ok. pero el video es tan emotivo y es tan real y usaron cero IA, o sea, todo, hasta aparece Camilo Cifuentes, que es uno que compra, ayuda a las personas comprando, no sé, dame 100 empanadas. Sí. No sé si lo has visto, que es muy viral. Y eso a mí me parece impresionante porque las personas literalmente, a ti te conmueve el corazón cuando tú ves ese video, porque además tiene la música, es muy emotivo, es el mundial Mm. y eso te conmueve el corazón. Pero si tú miras, todos los comentarios son positivos, pero muchas marcas han optado por usar demasiado la IA y pasa lo inverso. Hay una ola de gente que odia la IA porque por alguna razón, yo sí creo que la IA tiene un potencial para hacer cosas impresionantes, por ejemplo, a nivel de cine. Y también hay Mm. escándalos, pero yo he visto unas cosas que yo digo, wow, esto no o sea, no sé Sí. si esto se pudiera haber hecho. Pues lo que está haciendo Grok es increíble con todas las Sí, imágenes. sí, es impresionante. Sin embargo, no sé si es que la sociedad todavía no está todavía preparada para eso, pero la gente, la verdad, a nivel de métricas, están valorando más el contenido. Si es que yo creo que para las marcas hoy en día el lujo está en ser humanas, Sí, porque ya todo está automatizado, pues que eso vamos a hablar un poco más tarde. sí. Mm. Entonces, De hecho, sin ir muy lejos, un proyecto en común en el que trabajamos lo vimos en carne propia, que hubo un video que se hizo con inteligencia artificial, sí. que era una entidad educativa donde Ah, se ok, sí. mostraba todo el recorrido de la persona desde que entra hasta que sale. Quedó muy chévere, espectacular. Y de otro lado se hizo uno con personas. Ujú. Y la diferencia fue abismal en términos de alcance, en términos de engagement, de todo lo que logró Ahí, ese aviso. El factor humano claro. es muy buscado hoy en día. Pero mira que
hay muchos clientes que casi que están obligando a las agencias a hacer contenido con IA Mm, sin entender lo que realmente está pasando en el mercado. O sea, yo creo que yo soy un promotor de IA ujú, y yo amo hacer IA creativa. Y para algunas cosas funciona súper bien. Por ejemplo, nosotros hicimos a nivel arquitectónico, cogimos unas maquetas que se tenían, hechas elaboradas sí, a lápiz, por decirlo así, y lo volvimos en IA y eso es impresionante. mm, Hicimos un video, pf, la sacamos del estadio, o sea, muy bacano, el cliente quedó muy contento. Digamos que la IA en ese momento, brutal. Hemos hecho conferencias con, por ejemplo, con Fenalco, donde hemos elaborado muebles con IA y, o sea, hermosísimo esa vaina. O mm. sea, es increíble todo lo que las personas a nivel creativo pueden hacer. Pero ¿dónde está el detalle? Que eso está bien para hacer producto, pero las personas aman eso y la gente lo ve y espectacular. Pero yo creo que cuando aparece un humano, la gente sí está prefiriendo que Sí, haya alguien detrás grabando y que esa esencia humana, esa equivocación humana de sí. una u otra cosa es como algo que no esperábamos. Ser más auténtico. Sí, es algo que Ah, yo creo que no se esperaba, pero las personas están valorando más lo auténtico que a lo perfecto, sí. porque yo creo que ahí también la IA es demasiado perfecta. Y hay gente que incluso me ha dicho, oye, los textos que mandaste están súper bien, pero están muy perfectos. Y yo, ¿cómo así? Sí, están ya, o sea, están muy perfectos. Quiero colocarle un toque de imperfección para que se note que Ok, no es tan IA. ok. Yo he recibido esos O comentarios. sea, escribe Eso, Aiga. no, no, pues tampoco, tampoco. Pero a lo que me refiero es que las personas sí quieren como tener ese toque humano de, no sé, como alguien me decía una vez, no sé, el colombiano no habla tan así, o ¿por qué no le ponemos Mm, parcero? ¿Por qué no le ponemos, bueno, está bien, o sea, estamos haciendo el guión para un video, pero pues a la final le dijimos a la persona, dilo, o sea, es una idea, dilo como tú normalmente lo dirías, ujú, que estamos haciendo era un guión. sí, Y yo creo que, bueno, eso es parte de lo que está pasando. listo. Bueno, vamos al Vamos al siguiente, siguiente, sí. y es que hay algo que yo creo que va a revolucionar el 2026. Puedo equivocarme, pero yo creo que no, o sea, la posibilidad de equivocarme es muy corta. Y son los navegadores nuevos que están saliendo. Estamos hablando de Atlas, de ChatGPT, de OpenAI. Estamos hablando de Comment, que es de Perplexity. Y ya escuché el rumor de que Google está por sacar el suyo propio. Que a mí la verdad me explota la cabeza porque pensé que iban a utilizar Google Chrome, pero no sé qué vaya a pasar ahí. Simplemente son algunos rumores que en este momento que estamos grabando están saliendo. Pero sí que yo he usado Comment. Lo he Ujú, usado desde la versión beta. Me parece una brutalidad. ¿Cómo funcionan para los que no saben estos navegadores? Los navegadores, tú simplemente le das como si fuera un humano. Perdón ponerlo así. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta que use la expresión como si fuera un humano, pero yo les digo, necesito que me averigües, necesito viajar a Cancún, necesito que me averigües el vuelo más barato, el hotel donde me puedo hospedar por tales días, de tal fecha a tal fecha, 2 personas, ujú, y chao, y sigo trabajando en otra cosa y él toma el control del navegador y él mismo navega como si fuera yo. Va y busca las mejores opciones, se toma su tiempo. O sea, no me da una respuesta, sino él toma el control. Y eso es algo ujú. que cuando salió yo que se me explotó la cabeza. O sea, yo dije, ¿cómo así? Tomó el control de mi computadora, bueno, el navegador para ser más específico. Y después empecé a hacer otros ensayos, como por ejemplo, yo le dije que me fascinó. Tenía en mi correo personal como 800 mensajes de Sí, entrada. Le dije, quiero que identifiques qué es basura de todo esto, me desuscribas y que me revises y también me digas qué es lo importante. Él mismo tomó, entró a mi Gmail, buscó, obviamente uno tiene que darle permisos, buscó, me buscó todos los correos basura, me los mandó a basura, me suscribió, me dio un resumen y me dijo, yo creo que eso es importante que tú lo leas. Y yo quedé así como, wow.
sea, mientras yo estaba haciendo otra cosa en el computador. Y de esos 800 mensajes, tal vez 700 eran basura de pura publicidad y 100 eran cosas importantes. Y yo quedé impresionado, digo, wow. O sea, y le he puesto, por ejemplo, aunque tengan cuidado con lo que les voy a decir, yo entré a un directorio empresarial que está online, todo bien, y le dije, quiero que entres a cada empresa, entiendas de qué es, ve a LinkedIn, yo entré a LinkedIn en el navegador, y quiero que busques el perfil del CEO de cada empresa y que le escribas un mensaje personalizado según su industria y lo que yo ofrezco. Sí. Fue una locura, pero tuve que pararlo porque el directorio era muy grande. Ok. Entonces dije, uy, yo creo que LinkedIn me va a sancionar porque ya cuando miré, ya había mandado como 5 mensajes. Y cuando miré la No, lista, LinkedIn te va a llegar a un punto que te va a decir que no te deja enviar más. claro, o sea, Sí. cuando yo miré la lista, yo dije, uy, Mm, acá hay como más de 200 empresas. Yo lo detuve porque lo estaba haciendo súper bien. sí. Pero eso es simplemente un ejemplo. O sea, uno puede ser creativo en muchas cosas, como, o sea, como si tuvieras a una secretaria al lado y le Ujú, pidieras algo, él lo puede hacer, algo que sea digital. Incluso hay quienes se han atrevido a bajar sus tarjetas de crédito y hace compras. sí. Pues ya es otro nivel, ¿no? Da sustico, sí. Sí, 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 Sí. pero definitivamente yo creo que este año, o sea, el año pasado era una versión beta. Este año yo creo que es una realidad. Y la pregunta te la hago a ti, ¿tú qué tan dispuesto estarías en dejar cosas confidenciales a la IA? No, todavía no. Yo también soy muy pro IA y la utilizo todos los días, también muchísimo, pero el tema de seguridad da susto, porque yo te contaba que a mí únicamente me han clonado una tarjeta una vez Sí, y fue durante una videollamada y yo no estaba compartiendo cámara, nada, pero la utilicé en ese momento y me clonaron. Es la única vez que me han clonado, hijo de madre. estando online. Ahora pues uso VPN y todo el tema, pero aún así, a ver, eh, ¿por qué lo cuento? Porque creo que el riesgo sigue siendo muy alto y como hay tanta cosa que uno desconoce porque todo eso es una caja negra. Entonces, no sé, yo creo que sí prefiero, aún cuando uno mismo ingresa los datos de la tarjeta de crédito, uno lo hace con cierto susto. Sí, Ahora, dársela a un tercero, no, no, todavía no, todavía no estás a ese nivel. no, todavía no. Bueno, pues esa es una discusión que será muy interesante. Igualmente hay gente que ha tratado de ponerles trampas a las IAs Mm, y eso han salido una mano de discusiones, pero es interesante saber. Oye, ¿sabes? En la parte de video, ahorita que lo estamos hablando, me acabo de mm, acordar de algo que vi y es, con esto va a terminar mi intervención, de hecho, para ujú, hacerte ya las tuyas, pero básicamente el momento de hacerse rico con IA es este momento. mm, He visto unas cosas impresionantes, desde gente que hace historietas manga y crea sus propios personajes y vende los libros, gente que ahora está escribiendo y ahora sí, Amazon, pero vuelvo a lo mismo. Qué charro leer un libro totalmente escrito por ChatGPT 100% sin creatividad humana. Lo chévere es tener un escritor que se apoyó tal vez en una IA para hacer más ágil su redacción, exacto, pero fue auténtico. sí, Pero, o sea, en serio que he visto mucha gente que ha hecho cosas brillantes y por eso yo también sigo siendo pro IA. No a un nivel, o sea, hay que saber entender el nivel y con esto termino. Hay que saber el nivel de IA que le vas a meter y entender en el momento que está la humanidad. Seguramente una vez escuchemos este podcast y nos riamos porque la IA ya haga todo. sí, Pero en este momento de la humanidad, la gente, hay que entender la gente, o sea, la gente en qué punto está. ujú, Y pues simplemente, si no te has subido al bus de la IA, te está cogiendo la tarde. total, total. Bueno, pues de lo que yo voy a hablar son justamente las tendencias que hay en la creación y en el impacto que están teniendo los agentes de inteligencia artificial en el mercado, porque es que está permeando todo. Ya hoy en día no se trata de si la utilizas o no la utilizas o será que empiezo a usarla. No, o sea, ya existe y hay que empezar a utilizarla. Así que repito lo que tú dijiste. Si tú todavía no te has metido en IA, estás tarde. Sí, Y utilizar IA no es solamente saber hacerle preguntas, es ir un poquito más allá. Entonces, bueno, hace un año hicimos un capítulo de la IA, fue de los primeros que hicimos, sí, y hablamos de lo que se podía hacer. En aquel entonces podríamos decir que la IA era un copiloto,
en el Sí, sentido en el que te ayuda a hacer cosas. Hoy en día, con los agentes, ya es el piloto, ya toma decisiones, ya tú la puedes programar para que ella analice, tome una decisión y ejecute. Entonces está solita haciendo cosas. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes en todo el flujo de mercadeo. Entonces, como ya todos tenemos acceso a la tecnología, porque pues la versión gratuita ya existe, y pues por unos precios que son relativamente cómodos para cualquier empresa, uno puede empezar a tener utilidades mucho más avanzadas, significan que todos tenemos acceso a esto. Entonces, ahora, ¿cómo nos diferenciamos? Entonces, eso es lo que quiero tratar aquí un poco. ok, Hay lo que se llama el Marketing AI Institute, recomendado para que lo sigan, porque ahí aparece mucha información sobre ese impacto justamente que la IA está teniendo sobre el mercadeo. Entonces dice que ya hoy en día más de tres cuartas partes de los profesionales de mercadeo ya saben que la inteligencia artificial es algo crítico para su operación. Insisto, ya no es, ¿será que sí? ¿Será que no? No, sí. Ahora el tema es cómo lo aprovecho. ¿Bien? Y hay algo que menciona el Boston Consulting Group, que es la regla del 10-20-70, de cómo aprovechar y cómo debe ser esa mezcla de humano-máquina. Esa lo voy a contar un poquito más adelante. Entonces, otro tema importante que mencionan las grandes consultoras es que ya la fortaleza no está en las herramientas de inteligencia artificial horizontales, como un LLM, cualquiera como ChatGPT, Gemini, Cloud, que sí son muy potentes y hay que tenerlos, sino que ahora el poder está concentrado en agentes verticales. Es decir, yo construyo algo que es especializado en un tema, en contabilidad, en finanzas, en mercadeo, en ventas, y ahí es donde se empieza a crear esa nueva propiedad intelectual de las empresas. Entonces, además de la marca, además del conocimiento, esta creación de nuevos agentes que te permiten avanzar en las cosas y hacerlas de una manera mucho más avanzada, mucho más rápido y muy propia tuya, porque se basa en tu propia información, se convierten en un nuevo activo enorme. Y eso es lo que va a diferenciar una empresa de otra. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos acá. Por ejemplo, del sector de educación. Imagínate que en la Universidad de Georgia, Georgia State University, crearon un agente que se llama Pounce. Y este agente lo que hace es que le da asesoría a los estudiantes sobre cómo van, les hace recordatorios, tienes este programa, tienes esta fecha de pago, tienes este examen, recuerda que este mes estamos haciendo eso. Y lo que demostraron es que las personas que interactúan con eso aumentan 3% más, aumenta 3% las probabilidades de que esa persona siga en la universidad. Entonces, uno de los temas de las universidades más críticos es que a la gente se les va. O sea, pensando que todas las universidades están en crisis sí, por la población, por el tipo de educación que existe hoy en día, pues también otro problema que tienen es que se les quede, porque hay mucha deserción. Este tipo de cosas ya lo hacen. Entonces, él automáticamente, solito va, interactúa con ellos, les da información y esto asegura pues que aumente la tasa en la que se están quedando. Que 3% para una universidad es un montón de dinero en términos de estudiantes. perdóname, te intervengo Sí, ahí. Y ahí vemos varias cosas, desde el análisis de la data, ¿no? O sea, sí, cómo la data a través de IA es analizada y también da unas soluciones que antes, o sea, a uno ni se le hubiera ocurrido mm, decir, wow. En estos días hay una noticia de que un joven, un pelado súper, súper joven, creo que es adolescente, lo llevaron a la NASA porque descubrió a través de una data de imágenes que existían, descubrió objetos que la NASA no había identificado. sí, la noticia. Y la noticia es impresionante porque la NASA quiere que trabaje con ellos, pero es porque él cogió una IA, cogió toda la data y descubrió un montón de cosas que ningún ser humano se había dado cuenta durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que la IA sí tiene, o sea, coger la IA la data de tu empresa, llevarla a una IA, te saca un montón de reflexiones que a ti jamás se te hubiera ocurrido Mm, y poder optimizar un proceso como lo que tú me estás diciendo con agentes, que uno dice, wow, o sea, em, esto mismo me está pasando, pasa con los niños. Es impresionante cómo los niños tan chiquitos saben ya el abecedario, mm, los números. Antes uno decía, oiga, yo como que aprendí eso como a los 4 años y ya al año y medio, 2 años, ya hay niños que saben lo del abecedario. Ya, yo no sé, ¿cómo es posible? Pues bueno, estamos haciendo una generación más educada porque las herramientas lo permiten.
Y yo creo que eso también es algo que es Sí, impresionante. ese tema de la educación que tú tocas, eso también da para un capítulo completo. Total. Sabes que yo soy muy crítico del tema de la implementación de la IA en el modelo educativo, porque no hay políticas claras de cómo se debe utilizar. Sí, Y hay herramientas que lo hablábamos antes del capítulo, por ejemplo, Notebook LM, que le permite a uno en 2, 3 horas entender un tema a la perfección con las herramientas que tiene. Pero si en el colegio o en la universidad lo están satanizando y le dicen que eso es fraude, pues hombre, va a salir al mercado sin saber utilizar ese tipo de herramientas que son los que lo potencian hoy en día. Bueno, avanzo porque si no en ese tema me voy. sí, Tengo otro ejemplo de la Universidad de Michigan. ok. Ellos tienen una inteligencia artificial que le responde dudas de financiación a los estudiantes. Entonces, venga, ¿cómo pago? ¿De dónde saco la plata? ¿Qué cuotas? Todo eso. Hermoso. Entonces, ellos reciben la información, pero ojo que Ujú. no le dan la respuesta. Le hacen preguntas. Preguntas enfocadas en que él piense. Como aprendizaje. Sí, ¿cómo podrías solucionarlo? Sí, ¿Qué tal si analizas esto? ¿Qué tal si haces esto otro? ¿Has pensado en aquello? Si tienes estos elementos, ¿cómo podrías? Entonces, le enseñan a la gente a pensar para que ellos solucionen los problemas financieros para poder pagar la universidad. Es un enfoque interesante. y mira que si los que no sepan, Gemini tiene algo muy similar que se llama aprendizaje guiado dentro de sus herramientas, si quieres estudiar algo. Ok, Pero chévere que la universidad, o sea, chévere que o sea, las universidades entiendan el poder claro, claro. de la enseñanza. Eso me parece espectacular. Es que son herramientas para aprender de una forma muy, muy poderosa. Otro tema que tienen también o que permiten también los agentes, es la hiperpersonalización. Entonces estamos hablando nosotros venimos de un tema donde, ven, personalízame el nombre del correo y la empresa. Eso ya existía, normal, Sí. chévere. Pero hoy en día se está personalizando algo como lo que tú contaste ahorita. Entonces vaya, analice, mire la página, mire quién es él en LinkedIn, vaya, visítelo en otras redes sociales Sí. y de acuerdo a todo eso, cree el mensaje. Y de acuerdo a lo que él haga, usted le genera, lo que le responda, usted le genera nuevamente la respuesta. Entonces ya no estoy viendo a ver qué le escribo, a ver si me respondió o no. No, tú ya estás haciendo un flujo completo, pero hiperpersonalizado. Tal vez el mejor ejemplo que existe hoy en día es Netflix. Porque si a ti en Netflix te aparece una serie, a mí me parece la misma serie, pero a ti te parece una portada y a mí me parece otra. Sí, el Por, AB, la prueba B. exacto. No, 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 ni siquiera. Ya lo sabe. Ya están personalizados porque Ok, ellos miren, bueno, a Camilo le gustan más las películas de acción. ok. A Oscar le gustan más las películas de, no sé, de miedo. Entonces, a ti la misma película te va a aparecer con una imagen donde aparece el man dando bala. Y a mí me aparece otra donde se ve medio oscuro como si fuera de miedo. Y Entonces, crea una adicción a la plataforma. claro, pues es que lo adaptan, es hiper personalizado lo que tú haces. Entonces Sí, ya pasamos o sea, sí hay que seguir segmentando, es importantísimo, pero ya esa data que está tomando la inteligencia artificial de ti te permite que personalice totalmente tu experiencia. No es hombres y mujeres de esta edad, de este nivel socioeconómico, no, tú, según tus gustos, según tu experiencia, según tu comportamiento, te lo hiperpersonaliza. ¿Bien? ujú. Y tenemos muchos ejemplos a nivel empresarial. Podríamos también hacer un capítulo tutorial de cómo grabar una reunión y personalizar una propuesta con la grabación, por Sí, ejemplo. tal cual. Es, De eso vamos a hablar ahorita un poco porque también es parte de ventas. ok, Aquí estamos todavía en la parte de arriba del embudo. ok, Cómo ok, me va a ok, conocer con la gente, súper. cómo interactúo. Hay un dato que nos da Go Consensus. Dice que los equipos de ventas hoy en día, en un proceso de ventas de un cliente, ¿cuánto tiempo porcentualmente crees que él interactúa con el vendedor? Uf, qué pregunta. O sea, por WhatsApp, por teléfono, en Sí, reuniones. no, con el vendedor, con un humano. Por eso, pero, Sí, pero estamos hablando de diferentes canales. sí, pero contacto humano. No, 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 no se me ocurre. 17%. ¿17%? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente investiga primero, Ah, va bueno, y busca, le pregunta a ChatGPT, sí. a Gemini, investiga con todas las herramientas que hemos venido hablando y ya al último minuto sí decide hablar con un humano. Entonces, ese 17% del tiempo es súper importante porque el equipo humano tiene que estar preparado para recibir una persona que ya sabe mucho Un comprador y, con y- criterio. exacto, y tiene que crear magia en ese momento. Sí, Entonces uno ve que sí la inteligencia artificial ayuda mucho, pero lo que nos hace humanos, lo que nos mantiene humanos, la empatía, el lenguaje corporal, el cómo hablo yo con la gente, ese entendimiento, sigue siendo muy importante y de hecho cobra mucho más relevancia. Porque en todo este tema de la automatización lo que está pasando es que todas las tareas las estamos delegando, las tareas fáciles. Decían por ahí que
uno va a entender la inteligencia artificial como un practicante que llegó, pero que es absurdamente pilo y absurdamente rápido. Sin embargo, hay que seguirle dando guía. Entonces, Sí. eso hace que la experiencia que uno va acumulando y esos temas humanos se conviertan en algo muy poderoso. Yo venía pensando, cuando venía para acá, venía pensando en todo eso y hacía una reflexión. Yo decía, ¿será que el futuro es que, como las tareas repetitivas, técnicas, manuales, pues se van a delegar? Los humanos vamos a poder desarrollar muchas otras cosas que siempre se han quedado atrás, como temas espirituales, temas intuitivos, temas de relaciones humanas, y nos vamos a volver más humanos. Será un futuro chévere. Un futuro muy interesante. Y lo que ahorita hablabas, por ejemplo, de un comprador con criterio, a mí me pasó. Yo fui a un concesionario, me iba a mirar un carro Mm. y yo soy muy, no sé, si muy ñoño, no sé, pero a mí me encanta ver, investigar antes de ir a ver. Y fue impresionante tanto que terminé enseñándole a la vendedora. Yo le decía, oye, pero entonces el sistema que tiene esto y esto y esto y esto, y la vendedora se quedaba así como, O sea, no estaba lista para ese sí, o 17% tuyo. sea, y me decía, Ah, pero ¿tú cómo sabes eso? Y yo, no, pues yo investigué y es más, le acabo de hacer la pregunta en la inteligencia artificial y me dice que este modelo sí lo tiene. Y ella quedaba así como, déjame de hablar, hablo con mi jefe. Y sí tenía eso el carro, pero ya no tenía ni idea que lo tenía. Entonces yo creo que un vendedor desinformado es un peligro. imagínate yendo al médico. Uy, Importante. Ojalá esto obligue a muchos médicos a sí, actualizarse. Bueno, siguiendo con el tema de ventas. Entonces, esto va por niveles. Entonces, Business Consulting Group dice que hay 3 niveles de acompañamiento de la inteligencia artificial en las ventas. Uno es venta aumentada. Es como si tú tienes un manual y te dice, bueno, llame hoy a estos clientes, es lo que más le conviene, a este dígale de pronto esto. Es como si te estuvieran soplando. Listo, tienes la copia. Es el más básico. El siguiente nivel es la venta asistida. Entonces, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la conversación, es como si tuvieras un coach en tiempo real, hablándote al oído. Oye, tiene cara como de, según el gesto que está haciendo, está como bravo. me Entonces, vete encanta por este lado. porque yo lo usaba. No, pilas que le dijiste el precio y puso cara de susto. Entonces, explícale mejor el precio y utiliza estas palabras. Ojo con tu tono de voz, súbelo, bájalo, habla más rápido, habla más lento, no sé, Sí, empieza a manejar la conversación de una forma mejor. Entonces, este es mucho más, sí, como coach. sí, Y el más avanzado es la venta autónoma, que es que la inteligencia artificial se encarga de todo. sí, Prospecta, busca los leads, los captura, habla con ellos, gestiona y les vende. sí, Y puede sonar muy, muy lejano, pero de hecho nosotros tenemos un caso muy cercano. Nuestros amigos de Scale Expert, sí. que estuvieron en el capítulo de CRM, Eduard y Lili. ellos lanzaron dos páginas. Una para vender pavo y otra para vender pescado. Sí, sí, por ahí me echó el cuento de Eduard. Sí, sí, sí. Y él está pensado para que absolutamente todo lo haga la inteligencia artificial, que no tenga que haber una intervención humana, pues a menos de que algo ya supere lo que ellos Sí. han programado. Pero está pensado para que lo maneje totalmente. ¿Y Entonces, imagínate estos sí, niveles. tú conoces Dapta? Sí. Conocí al CEO de Dapta, Nicolás, y impresionante lo que han hecho esos manes, Mm. porque es a través de voz, ¿no? Ya es un nivel espectacular. Bueno, entonces volvemos a la pregunta que hacíamos al inicio. Si la IA está haciendo todo, ¿qué nos queda a nosotros como humanos? Ya hemos ido dando pistas de qué nos queda a nosotros. Entonces hay muchos ejemplos de cómo nos puede potenciar. O sea, la idea es que utilicemos estas herramientas para potenciar lo que ya sabemos. Ejemplo concreto, L'Oreal. L'Oreal utilizó inteligencia artificial para probar diferentes modelos publicitarios, perdón, piezas publicitarias. Entonces, el hacer esto le ahorró un 60% de tiempo al equipo creativo. ¿Qué se hace con ese 60%? Pues que en vez de estar haciendo lo que antes se hacía, era que era 200 piezas, una por una, mirando a ver cómo queda y pidiendo aprobación, y que hemos pasado por eso. No, y que Aquí lo que casi toda hace, la industria todavía se mueve así. claro, pero entonces aquí lo que hace es que el agente prueba todo eso, va y lo testea en tiempo real y lo ajusta. Entonces, ¿qué se hace con ese? Es que imagínate 60% de ahorro en tiempo para pensar en más estrategias, para, para pensar en nuevas tácticas, para, no sé, para investigar más, para entender más al mercado. Entonces sí es muy poderoso.
Entonces, no es que le quitara el trabajo a los diseñadores, sino que les dio el superpoder del tiempo. Ahora tienes más tiempo para hacer tu trabajo donde más aportas valor. Otro ejemplo, Y eh, súmale que es más creativo, ¿no? sí. Bueno, hay un nuevo set de habilidades que es lo que deberíamos todos empezar a trabajar. Ya algo había mencionado, que es, uno, saber hablar con la IA. Es muy importante saber cómo generar un prompt. No es cualquier pregunta que se le haga y ya. El contexto es importante. El análisis de datos es importante también. Pensamiento crítico, que son cosas que son netamente humanas. Ética digital, lo que hablábamos ahorita. ¿Es plagio o yo estoy interactuando con ella para que me ayude a potenciar lo que yo puedo hacer? Habilidades de comunicación, habilidades de relacionamiento. Ahí es donde nosotros como seres humanos nos ponemos en la parte de arriba de la pirámide y decir, bueno, yo como humano tengo esto por defecto, algo que no puede tener la inteligencia artificial. Y me apalanco en la inteligencia artificial, que es mi herramienta, para acelerar mi proceso, para hacerlo más rápido, hacerlo más efectivo. Pero el factor humano siempre tiene que estar ahí. Bien, porque hay varios riesgos, ya para terminar. Un tema de valores. Pues la inteligencia artificial no tiene valores. Entonces, ¿quién se los da? Nosotros como seres humanos. Una confianza mal calibrada, alucinaciones, por ejemplo, casos que pueden pasar. Imagínate que tú creas un set de agentes donde hay uno que orquesta todo, los organiza todos, y hay uno específicamente que va a hacer la pauta, otro que va a gestionar los leads, otro que va a cerrar las ventas, y resulta que el de ventas tú lo programaste para que cumpliera sí o sí la meta. Y él, listo, yo ya la cumplo. Entonces empieza a dar descuentos del 80, 90%, a prometer cosas que no existen. Entonces eso tiene que estar muy bien calibrado. Entonces muy importante ese relacionamiento y ese impacto que nosotros como seres humanos y supervisores tenemos que tener frente a la inteligencia artificial. Entonces, como conclusiones de este tema, frente a la automatización, el rol humano sigue siendo el más importante y va a seguir siendo el más importante, por lo menos en el mediano plazo, por lo que acabo de comentar. Nosotros somos quienes le damos las pautas para que lo haga bien o lo haga mal, y lo que nos hace humanos seguirá estando. O sea, no, yo por lo menos no me imagino una época en la que la inteligencia artificial reemplace la intuición o en la capacidad de vincularse con una persona emocionalmente, ese tipo de comunicación. Em, y viene la regla del 10-20-70 que hablaba al inicio. ¿De qué se trata eso? Resulta que hoy en día los estudios que han hecho eh, dicen que el impacto en el marketing de la inteligencia artificial está, bueno, te voy a preguntar otra vez. ¿Qué porcentaje crees que tiene de impacto el algoritmo en la automatización? El algoritmo, Ujú. En un proceso de inteligencia artificial donde tú creaste tus agentes para un proceso X. Puede ser de mercadeo, puede ser de ventas o cualquiera. por ahí un 40%. 40%. La tecnología y la infraestructura, Uf, pues es que depende también, o sea, no tendría que pensarlo como general. en general, o Ya le sea, asignaste 40% a los algoritmos. es que no sé qué me vas a preguntar más, pero pues digámoslo El con otro, 30. te lo adelanto, son las personas. No, definitivamente yo le daría más, pues depende de la situación, para serte honesto, Sí. pero le daría más valor a las personas. ¿Qué tanto? Tal vez lo cambiaría, o sea, como un 40% las personas, tal vez un 10% la infraestructura y bueno, aunque le estoy dando más relevancia todavía a la IA. Pero quisiera saberlos, ¿cómo Bueno, cuáles son? entonces, según los estudios que ha hecho Boston Consulting Group, ellos encontraron que en esos procesos de transformación de IA, ojo a esto, los algoritmos tienen el 10%, Ok, únicamente el 10%, y esto es impactante porque uno siempre está pensando el algoritmo, y resulta que solo tiene un impacto del 10%. Tecnología e infraestructura, 20%. ok, Entonces, aquí uno dice, bueno, no necesariamente tengo que tener la super tecnología porque ya no se trata de tener tecnología, sino de cómo la utilizo. sí. Y el 70% son las personas y los procesos. Ay, Entonces, ese eterno fantasma que existe, vamos a perder todos los trabajos porque la inteligencia artificial nos va a reemplazar, empieza a reemplazarse por, oye, si tú no quieres perder tu trabajo, potencia tus habilidades con inteligencia artificial porque realmente eso es lo que hace la diferencia. eso lo hablamos hace un año Sí, y sigue sigue siendo lo siendo mismo, vigente. de que Sí. cuando hay una entrevista siempre preguntan, o sea, hoy en día, ¿sabes utilizar inteligencia artificial y cuál usas? Así sea para ser secretaria, pues lo he escuchado de todos y hay un estudio incluso de LinkedIn que habla sobre eso, que es
un skill que se está preguntando, o sea, Sí. ¿sabes usar IA o no sabes usar IA? Si sabes usar IA, eso te ayuda a un porcentaje más. Pero voy un poquito más allá. Yo, ¿qué haces? Tengo que hacer entrevistas. Le doy un punto más cuando alguien me dice, sí se usaría y tuve un caso y mira, en este caso lo hice así, así, y me vende la idea espectacular y digo, sí sabe. Hace una gran diferencia. Yo también estoy haciendo entrevistas en estos días. Y es muy, yo hago dos preguntas. ¿Tú utilizas IA? ¿Qué tanto lo utilizas? No, yo lo utilizo todos los días para esto, que listo. Chévere. ¿Sabes hacer un GPT, una gema? Sí. Y ahí la mayoría se queda. Porque entonces Su conocimiento es simplemente conversacional. claro, hacerle preguntas y ya. Sí. Entonces hay que avanzar. Bueno, ya como resumen del capítulo, es difícil hablar poco de estos temas porque se emociona uno bastante, pero diríamos que primero una de las tendencias es el SEO. Hay que hacer contenido relevante y humanizado, y ese contenido relevante ahora tiene que ver con innovación también, cómo yo innovo en mi mercado y cómo hablo y cómo respondo preguntas a la IA sobre eso. La otra es humanizar el contenido, que es que los contenidos no sean tan mecánicos, tan fríos, sino que se sientan humanos, que tengan ese componente humano nuevamente de innovación, ¿correcto? Hablábamos de los buscadores en IA, que ahora nos permiten cederle el control de nuestra máquina para que hagan labores automáticas y a nuestro nombre, que está muy de la mano con el tema de automatización que yo hablaba. El tema de automatización abarca todo, y aquí lo importante es recordar, que creo que sería una de las grandes conclusiones de este capítulo, es que como seres humanos tenemos mucho que aportar y seguimos siendo relevantes, y de hecho la importancia de aprovechar bien la inteligencia artificial está en nuestro factor como seres humanos. ¿Algo más que agregar? Nada más. Listo. Súper. Mis queridos tecnomarketineros, bienvenidos nuevamente a este 2026, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.